Este video es la tercera parte de nuestra serie donde estamos examinando los detalles del rapto o el arrebatamiento, como aparece originalmente en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Les sugiero a que escuchen las primeras dos partes, si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. En las primeras dos partes hemos anunciado que para modo de entender el contexto del rapto, debemos comenzar desde el libro del Génesis. De esta manera veremos claramente cómo se relaciona con otros pasajes y otras profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En este video no vamos a revisar lo que ya dijimos en las primeras dos partes. Solo voy a mencionar que hemos comenzado a hablar de las festividades solemnes de Yahvé Elohim, dadas a la nación de Israel, y veremos si acaso estas festividades solemnes están relacionadas con el rapto. Los nombres de estas festividades solemnes y su orden exacta en que se deben observar se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 23, comenzando con la Pascua. Inmediatamente le sigue los panes sin levadura. Después le sigue el Festival de las 7 semanas, más conocido en el Nuevo Testamento como el día de Pentecostés. Después de Pentecostés le sigue el sonar de las trompetas. ¿Notaron eso? El sonar de las trompetas. Este es un elemento que se menciona en el rapto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Después de las trompetas le sigue el día de expiación. Y finalmente tenemos la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. En Levíticos capítulo 23 versos 1 y 2 dice: Habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla y di a los hijos de Israel las fiestas de Yahvé, mis fiestas, que proclamarán ellos como santas convocaciones son estas. Ahora, la pregunta importante es, ¿tiene que ver algo estas festividades solemnes con el arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses capítulo 4? La respuesta es, sí, tiene mucho que ver, pero aún tenemos que ir paso por paso examinando las escrituras hasta que lleguemos a nuestro pasaje principal de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Y así es la única manera en que veremos claramente qué relación tiene el rapto con estas festividades solemnes y con otras profecías. Ahora bien, en el libro del Éxodo, Yahvé Elohim libera a los hijos de Israel con brazo extendido y con gran fuerza temible y con grandes milagros y prodigios. Israel salió de la esclavitud con grandes bienes, tal como lo prometió Yahvé Dios a su padre Abraham en Génesis capítulo 15, verso 14. El éxodo es un hecho histórico, pero donde muchos fallan es en pasar por alto su mensaje profético. En otras palabras, el éxodo es una sombra, es una prefigura de una liberación de Israel aún mayor en el futuro. Entonces, lo que debemos de ver y entender es que el éxodo, en la manera en que se fue desenvolviendo con la Pascua, con los panes sin levaduras, con las 7 semanas, es decir, en Pentecostés, con las trompetas,
con el día de la expiación y con las cabañas. En realidad, todas estas festividades solemnes representan un molde, representan un modelo, o podemos decir representan una guía profética de la salvación y la salida de Israel, no solo históricamente, sino también para el futuro, pero no representan estas festividades solemnes, no representan en ninguna manera la salida o la salvación de la iglesia, que es su cuerpo. El Éxodo, con sus días festivos, es una prefigura, es una sombra de los futuros tratos de Dios con Israel, no con los creyentes de hoy en día. Debemos mantener esta diferencia en mente siempre, porque era Israel en tipo y sombra, y será Israel en cumplimiento y en realidad. El viejo problema de ver y revolver a la iglesia en la tipología del Antiguo Testamento surge por la mención de la sangre en muchos de sus pasajes. Y es muy cierto que cada paso de la liberación de Israel en el Antiguo Testamento muestra de alguna manera u otra al Cristo y su sangre derramada y su resurrección y su acceso y abundante provisión. Pero al ver todas estas verdades esenciales y aplicarlas todas a las iglesias de hoy en día, desechamos fácilmente una distinción muy importante entre Israel y la iglesia. Debemos entender que la iglesia no reemplaza a Israel, ni en sombras, ni en figuras, ni en tipologías. Todas las promesas y los propósitos divinos para la tierra a través de Israel se pierden y creamos una confusión terrible si trasladamos las figuras y sombras del Éxodo al llamado especial de la iglesia actual, el cual es un llamado. Miren a sus pantallas, por favor. Es un llamado completamente especial y diferente al de Israel. El Cristo y su sangre derramada y resurrección y provisión son esenciales para la gloria futura de Israel, así como también lo es para la iglesia que es su cuerpo, pero la gloria futura de Israel y la gloria futura de la iglesia que es su cuerpo son completamente diferentes. El hecho de que el Cristo y su ofrenda por el pecado y todas las bendiciones como resultado sean representadas como tipos y sombras en el Éxodo no significa que el Éxodo se refiere a nosotros hoy en día. En el Éxodo, el Cristo, como sumo sacerdote y como el Rey libertador, son claramente prefiguras proféticas de lo que será realmente en el futuro. Eso es, al final del libro del Apocalipsis. Pero estos lugares como la tierra nueva, la tierra prometida y estos títulos del Cristo no están asociados con el llamado especial de la iglesia a los lugares celestiales. En el libro del Éxodo hay verdades proféticas, hay profecías que aún continuarán y se cumplirán. Pero muchos hoy en día
están descontinuando esas verdades, es decir, las verdades sobre Israel y la tierra prometida, y que serán un reino de sacerdotes, entre muchas otras profecías. Estas verdades han sido constantemente pasadas por alto, ignoradas o transferidas erróneamente. Es una gran desorden lo que han hecho con la palabra de Dios al reemplazar a Israel con la iglesia. Ver al Cristo y su cruz simbólicamente en el libro del Éxodo y en las fiestas solemnes no autoriza a nadie a ver en ellas una representación o algo profético de la iglesia. Durante muchos siglos han insertado el llamado especial de la iglesia a la tipología del Éxodo, hundiéndose aún más profundo en la confusión y promoviendo la teología de reemplazo. Estas fiestas solemnes no son simplemente días festivos, sino que conmemoran los pasos de la liberación de Israel y el poder y propósito de Dios en esa liberación. Ahora, este propósito lo vemos que se estaba desarrollando a través de los 4 evangelios, hasta llegar al capítulo 28 del libro de los Hechos, en el cual la nación de Israel fue puesta a un lado por un tiempo, temporalmente, y el propósito de la tierra fue pospuesto. Ahora, ¿qué sucedió históricamente con la nación de Israel después de Hechos capítulo 28? La respuesta es que se cumplió la profecía del Señor, del Cristo, de Lucas capítulo 21, acerca de la destrucción de Jerusalén. En el año 70 DC llegaron los ejércitos romanos y destruyeron la gran ciudad de Jerusalén y el gran templo, y los israelitas fueron esparcidos por todo el mundo. Hoy en día vivimos en un tiempo donde la gracia de Dios está entre las naciones de los gentiles, algo que no fue anticipado en las Escrituras, como se nos afirma en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versos 25 al 27. Pero debemos entender, para que no haya confusión, que en Hechos capítulo 28, los propósitos de Dios acerca de Israel y la tierra nueva del Apocalipsis, fueron puestos en espera, es decir, fueron pospuestos, no fueron descartados ni reemplazados, sino que fueron pospuestos. Nosotros hoy en día vivimos como si fuera en un paréntesis entre el tiempo en que Israel fue echado a un lado y el futuro, cuando Dios reanudará, es decir, comenzará de nuevo sus propósitos para y a través de Israel. La Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación, las cabañas. En esta orden exacta se representan los pasos o las fases de la salvación de Israel. Son una representación de Yahvé Elohim, el Señor Dios, llevando a Israel a la tierra prometida. Estas fiestas solemnes profetizan una salvación
aún mayor para Israel en el futuro, bajo un Salvador mayor que Moisés, es decir, el Cristo. Dado a que estos pasos de liberación son bien conocidos, centraremos nuestra atención en Pentecostés y en las trompetas, y veremos cómo están estrechamente ligadas en tiempo, y veremos la condición, porque hubo una condición que aumentó el tiempo entre estas dos festividades, históricamente y proféticamente. Ahora bien, los 4 evangelios registran claramente el cumplimiento verdadero por medio del Mesías, de la Pascua y las primicias de los panes sin levadura. Después de estos dos eventos, le siguen el día de Pentecostés, que también se cumplió en Hechos capítulo 2, y luego le siguen el sonar de las trompetas. ¿Notaron eso? Después de Pentecostés siguen las trompetas. Ahora bien, escuchen con atención. Las trompetas aparecen en las epístolas del apóstol Pablo escritas durante el periodo de los Hechos, y la epístola a los tesalonicenses y la de los corintios fueron escritas durante ese mismo periodo de tiempo. Pero, escuchen esto, las epístolas escritas después de ese periodo de tiempo, es decir, después de Hechos capítulo 28, las trompetas están completamente ausentes, es decir, no se mencionan. Ahora, las trompetas con su rapto era algo inminente, era algo que estaba a punto de acontecer durante todo el libro de los Hechos, que cubre un periodo de algunos 40 años. Pero las trompetas, el cumplimiento profético de las trompetas fue pospuesto junto y cuando Israel, como nación, fue puesto a un lado por una temporada en Hechos capítulo 28, cuando la profecía de Isaías capítulo 6 llegó a su cumplimiento total. Continuaremos examinando estos detalles tan interesantes del rapto en el siguiente video. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.